Atención, porque recibimos en este escenario a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, Antonio Garamendi, presidente de la CEO, y Héctor Flórez, presidente de Deloitte. Con los tres, evidentemente, vamos a analizar y vamos a ver si es posible esa transformación y ese fortalecimiento de nuestro sistema financiero, nuestra economía española. Gracias, caballeros. Buenos días a todos. Buenos días, José Luis, Antonio. Un placer compartir panel con vosotros para hablar de los retos de transformación de la economía española. Y si hacemos un poco de memoria, hasta hace pocos meses en España hablábamos mucho de que por primera vez teníamos la oportunidad de salir de una crisis transformándonos. Esto lo decíamos hasta no hace muchos meses. Sin embargo, con la explosión de la crisis en Ucrania, con la guerra en Ucrania y también con la compleja situación económica y geopolítica a nivel mundial, quizás hemos vuelto a poner mucho el foco en los desafíos de corto plazo y nos hemos olvidado un poquito de la transformación, o hemos aparcado un poquito el debate de la transformación. Y es precisamente de eso de lo que queremos hablar hoy en este panel. Y por hacer unos comentarios iniciales, Antonio y José Luis, antes de daros la palabra, yo creo que debemos empezar hablando del por qué. ¿Por qué es necesaria la transformación? ¿Por qué no es suficiente la recuperación? Decimos que todavía no hemos recuperado el PIB pre-COVID, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Tenemos que invertir en la transformación. Entonces, ¿por qué no? Y yo por ofreceros mi punto de vista, cuando en las empresas hablamos de transformación, generalmente nos referimos a grandes programas diseñados para mejorar el desempeño a largo plazo de la organización, es decir, para mejorar la competitividad y la sostenibilidad. Y los dos factores que desencadenan la necesidad de transformación son, el primero, que una empresa tenga desequilibrios internos relevantes, ya sea financieros, estructurales o de otro tipo, pero también que el entorno externo sea tan disruptivo que esté alterando de forma relevante las dinámicas competitivas, las ventajas competitivas que necesitamos para tener éxito en las condiciones nuevas del entorno. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que ahora mismo en España se dan los dos factores. Tenemos importantes desequilibrios que corregir, ya sean financieros o del mercado de trabajo, o una economía mucho más sensible a las crisis que otros países y por eso nos está costando mucho más recuperar el PIB pre-COVID. Pero también todos los sectores y todas las empresas estamos afectados por fenómenos tremendamente disruptivos, cambios en la digitalización del consumidor, nuevas formas de trabajo, adoptar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones, reubicación de cadenas de suministro. Es decir, todas las empresas y el país en sí mismo, en mi opinión, tiene una fuerte necesidad de transformación. De hecho, yo pienso que España es uno de los países con mayor necesidad de transformación de nuestro entorno. Y bueno, esa es la primera pregunta. Me gustaría escuchar vuestros puntos de vista antes de que hablemos de cómo afrontamos este reto, ¿no? Antonio o José Luis, ¿quién queréis empezar? Luis. Bueno, estamos en una situación en que la recuperación está en la transformación, porque efectivamente lo que ha pasado aquí es que en los últimos decenios se han producido unos hechos y ha sido unánime la opinión hoy aquí, en las excelentes intervenciones que yo he escuchado, pues de que se había producido la globalización, que por cierto no va a romperse, va a cambiar, eso sí, pero romperse no, va a continuar. La revolución tecnológica impresionante que existe ahí ya y que en definitiva trastoca todos los planteamientos que pueden tener los empresarios, ¿no? En tercer lugar, el cambio climático es una evidencia, por tanto hay que procurar adaptarse a eso, ¿no? Y esto es un cambio que se ha acelerado de una manera extraordinaria y también la posición de los empresarios en relación con ello a partir de la COVID, de la pandemia de la COVID y a partir de la propia guerra de Ucrania, acelera el proceso, ¿no?
Y entonces yo, escuchando a mi querido y admirado amigo Antonio Garrigues, he escuchado su opinión de que aquí costaba más el cambio, ¿no? Es decir, que estaban más resistentes al cambio. Y yo creo que en este momento no. Ya reconozco que soy un optimista visceral, pero me parece que estamos en una situación en que hay la esperanza de que los empresarios y los directivos de este país han entendido que deben ya transformarse. Algunos ya lo están, pero muchos todavía no. Y España es un país de pymes, que en definitiva dependerá de si estos se transforman o no. Consecuencia, que estos lo entiendan, y me parece que sí, que lo entienden, pues es el principio de esa transformación. Me parece que esta es la situación en este momento desde la perspectiva de un optimista. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Isidro, por la invitación a poder participar aquí. Yo creo que es importantísimo este congreso que se hace anual y las reflexiones que se hacen permanentemente, y muchísimas gracias también, presidente, por haberme invitado también a participar en el Senado, que también preside Antonio Garrigues. Eso es lo primero que me gustaría decir. Por no perder tiempo, yo coincido con lo que acaba de decir José Luis, añadiría un par de temas más. El primero es la propia situación geopolítica del mundo. Yo creo que eso influye, tenemos que ser conscientes de ello. Es curioso porque yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial las empresas hacíamos lo que teníamos que hacer y lo que era el efecto político pues estaba marcado. Y sin embargo ahora la política está influyendo muchísimo en cada vez que nosotros tomamos una decisión. Y lo estamos viendo. Bueno, hoy, luego hablaré, hoy, por ejemplo, ya nos hemos encontrado con una nueva. Esa sería la primera reflexión. También con otro planteamiento en este sentido, y es, estamos en Europa, tenemos una Europa muy débil, estamos viendo cómo afecta la energía, cómo en las materias primas prácticamente estamos dependiendo del exterior, nos sentimos unos imperialistas cuando ya no somos nadie. Aquí está viéndose si va a estar Estados Unidos, si va a estar China, jugando este partido. Como dice Javier Solana, ¿no? Es el capitalismo democrático y el capitalismo no democrático, que está ahí, y nosotros en la mitad. Y cuando vas fuera, cuando hablaba el rey y nosotros le acompañamos, José Luis y yo, cuando vas a Iberoamérica, cuando vas a África y ves cómo China está absolutamente entrando en absolutamente todos los mercados, y aquí hay muchos empresarios, sabéis de lo que estoy hablando, eso es algo que está ahí encima de la mesa. Y una reflexión que se me gustaría hacer, porque tengo que defender a las empresas. Siempre se dice lo de, bueno, hay que hacer. A ver, vamos a ver, por ejemplo, cuando se habla de la energía. Las empresas industriales llevan años haciendo innovación en la energía, pero por pura necesidad. Entonces, cuando se está diciendo ahora, no, es que vamos a ver cómo se hace, no, pero si es que lo han avanzado. Las papeleras, en estos momentos, todo el área, por ejemplo, no de la cogeneración, no sé, le veo aquí a Antonio también, etcétera. Es que ese trabajo ya se ha hecho, ya se está haciendo y se va a seguir haciendo. Lo digo porque a veces se nos lanzan mensajes cuando en muchos casos se ha avanzado, o cuando la digitalización, y se habla de digitalización, es verdad que hay que seguir avanzando. Pero, y voy a poner un ejemplo, y estoy en mi tierra, cuando se habla de digitalización en esta tierra, los fondos europeos se quedan muy cortos, porque aquí las pymes industriales están mucho más avanzados que los paquetes que se plantean en genérico. Y eso bien sabe la consejera que trabajamos conjuntamente. Es decir, por tanto, yo sí quiero poner en valor, y son los directivos, las empresas, las que es que van por delante, en este caso, de las decisiones políticas. Y eso me gustaría dejarlo claro. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico. Hay una fuerte necesidad de transformación. Como decís, muchas empresas ya han dado el paso y están en la dirección de acometer esos procesos de transformación. Deberíamos alcanzar esa sensibilidad a nivel país, porque muchas decisiones que se tomen a nivel país van a influir en el éxito de las transformaciones de las empresas. Entonces, yo querría hablar un poco también del cómo, ¿no? Cómo tenemos que acometer este reto de la transformación hacia lo que sería un modelo económico, digamos, de más valor añadido, de más productividad, más sostenible, menos sensible a las crisis. Creo que ese es un poco el objetivo que deberíamos perseguir cada empresa y también a nivel país. Entonces, ¿cómo afrontamos ese reto? Y podríamos hablar quizás, si os parece bien, de
¿qué reformas y qué inversiones consideráis que son críticas? Aquí podemos estar hablando cada uno media hora, entonces seamos breves porque no tenemos mucho tiempo. Empezad vosotros, si queréis. Bueno, yo diría rápidamente, además, Clara lo ha comentado antes, he oído, formación es básica. Es decir, estamos hablando de digitalización, de sostenibilidad y falta gente. ¿Para qué nos vale decir que vamos a invertir si luego no tenemos gente para trabajar en ello? Por tanto, la formación es clave y de hecho, bueno, se ha hablado también antes de lo que son las carreras STEM, etcétera, también para hablar de igualdad. Por tanto, yo creo que la formación es una clave, yo creo que la formación dual es fundamental, se habla mucho de ella, pero no se hace o se hace poco, y eso tiene que estar ahí. Innovación. El reto de innovación en España debiera estar con los acuerdos de Lisboa en el 3% y estamos en el 1,3% y contando los trabajos universitarios. Por tanto, ahí realmente hay que incidir. Otro punto que yo digo, y lo digo siempre, el valor de la industria. Hay que trabajar y hay que apostar por la industria. Hablamos de los objetivos 2030 y nos olvidamos siempre de los 20-20-20. Y en los 20-20-20 decía, el año 20 lo hemos cumplido, afortunadamente, pero que el 20% de las energías fueran renovables y el 20% fuera del PIB fuera industrial. En España, con la energía, estamos en el 16,5% y sin la energía en el 11,5%. Y la prueba del 9 es que en los territorios de nuestro país, donde el PIB industrial es superior al 20%, el paro es menor del 10%. Los salarios son, como se dice por ahí, dignos, hay convenios, son trabajos indefinidos y tienen un poder de arrastre impresionante lo que es la industria. Yo creo que hay que poner en valor la industria, porque siempre hablamos de ella, pero luego se le castiga permanentemente. José Luis. Bueno, antes que nada, yo también agradezco la invitación a Fede y a su presidente. Y decir que en el año 2019, recién reelegido yo para un segundo mandato, la presidencia de la Cámara de Comercio de España, el rey tuvo la amabilidad de venir a la Cámara de Comercio de España, una vez más, siempre apoyando a las empresas, ¿no? Y yo allí le dije a lo que pensamos dedicarnos en los próximos 4 años, ¿no? Y le dije 5 cosas, ¿no? Le dije digitalización, sostenibilidad, formación, internacionalización y emprendimiento. Bueno, la satisfacción que yo tuve cuando vi los fondos Next Generation de Europa, pues fue grande, porque ahí estaba digitalización, sostenibilidad, formación, como lo ha adelantado ya Antonio. Pero yo añado que valen los otros 2 para España, quizá para Italia o Francia sea distinto, o Alemania, pero para España, internacionalización, ¿la tenemos hecha? No. Afortunadamente hay algunos que van por delante y suerte de esto, que tenemos posición en el mundo, pero la mayor parte del tejido empresarial español, que es de pymes, tiene que hacer eso. Ahora lo están viendo, Y como yo creo mucho en el empresariado español, en los directivos por supuesto, pues yo creo que lo van a hacer. Insisto que soy optimista, pero creo que esto va a hacerse. Y acompañado de otra cosa. Lo más importante son las empresas. En un sistema como el nuestro, factor número 1, las empresas. Y el segundo, la cooperación público-privada. Porque es evidente que no hay consenso político ni se le espera. Pero sí hay cooperación público-privada. Y eso es muy importante. Y por tanto, creo que hay condiciones para realmente, o algunas condiciones para que esto vaya bien. Yo coincido con todo lo que habéis dicho, la importancia de reindustrializar España, además en un contexto de quizás una reglobalización hacia un modelo de una globalización más regional y podemos tener una oportunidad importante dentro de Europa. También coincido con las reformas que habéis dicho y quizás destacar alguna más, ¿no? El tamaño de las empresas, el tamaño es verdad que cada vez es más importante para atraer capital, para atraer talento, para poder invertir en tecnología, para abordar nuevos mercados. Debemos eliminar cualquier limitación al aumento de tamaño de las empresas, y todavía hay muchas limitaciones normativas, etcétera. Garantizar la máxima seguridad jurídica, que al final acaba afectando al precio de los activos españoles y a la atracción de capital extranjero, ¿no? La máxima unidad de mercado posible dentro de España, sostenibilidad de las pensiones y muchas otras.
Claro, lo que voy es que al final hablamos de un paquete de inversiones y de reformas muy ambicioso y muy complejo. Y yo creo, y te miro a ti sobre todo, Antonio, que te toca negociar mucho las reformas, negociarlas una a una puede ser un proceso muy complicado, muy lento y muy doloroso. Entonces, quizás nosotros pensamos que podría ser muy interesante poder estructurar un plan de transformación de España a medio plazo, con visión 2030, etcétera, sobre el que alcancemos un alto consenso a nivel político, a nivel económico, con los agentes sociales, y que eso sea lo que guíe, pues, un poco todos los procesos de negociación y de discusión. Puede ser un poco idealista lo que estoy diciendo, pero creo que sin alcanzar esto, pues va a ser un proceso difícil. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo tengo que reconocer que tengo que ir a clases de respirar. Lo digo para que quede claro, ¿no? Y no quiero que me saquen una muela, también lo digo. Pero lo intento sacar todos los días. A ver, voy a dar dos ideas porque queda muy poco tiempo, porque efectivamente lo que has dicho, nosotros hablamos de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad norma permanentemente. ¿Para qué te van a dar dinero si luego no tienes la seguridad jurídica o la estabilidad regulatoria? Por mucho dinero que me des, prefiero la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, que me voy a un banco, me da el dinero y sale el business. O sea, esto está montado así. Pero quiero hacer dos reflexiones que creo que son importantes. La primera, yo tengo el honor de representar a las grandes empresas, a las medianas, a las pequeñas y a los autónomos. Es fundamental que rompamos la dicotomía esta, porque es fundamental y reivindico el efecto tractor de las grandes empresas en cascada para todo esto que hemos hablado. Es decir, cuando estamos hablando de stakeholders, etcétera, es que esa gran empresa está marcando a la mediana también cómo tiene que gestionar también los protocolos también de protección de riesgos laborales, y de lo que estoy hablando creo que sabéis de lo que estamos hablando. Esa gran empresa es capaz de traccionar absolutamente un tejido empresarial enorme. Vamos a hablar aquí en Vizcaya, aquí hay un par de grandes empresas que tienen un poder de tracción impresionante, que generan ese tejido productivo. Por tanto, quiero decir, aquí no sobra nadie. Segundo, claro, hablamos de que las pequeñas empresas tienen que crecer. La pequeña empresa, el pobre está asfixiado y no tiene, vamos, esto de pensar en estas cosas, perdóname que os lo diga, bastante es con levantar, bajar la persiana, sufrir con la factura de la luz que tiene ahora y a ver cómo tira para adelante. El problema es que decimos que crezcan, pero en cuanto crecen, les damos. Bueno, nosotros les damos, pero nos dan. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Y hay algo que a mí en este momento me parece lo más importante, y me parece gravísimo, que es la palabra estabilidad. Los empresarios somos la solución y no el problema. No podemos ir a hablar de los fondos internacionales, como se ha ido ahora, y atacar directamente a dos presidentes de compañías españolas, una que está considerada una de las 10 mujeres más influyentes del mundo y otro que es un líder de la Roundtable en Europa, y diciendo, vengan a invertir a España, pero estos señores no me gustan. Castigando a los empresarios, señalándonos. No se puede salir y decir, y ahora voy a topar los precios. Si aquí hiciéramos esto en esta casa, teníamos aquí en la Archaina, teníamos a la Archaina y nos llevaban a declaración, porque hay una cosa que se llama la CNMC. Es decir, por encima de todo, estabilidad. Y reivindico que somos la solución. Porque, mira, podemos estar hablando de inversiones, podemos hablar de los fondos europeos, podemos hablar de lo que queráis. Pero si el empresario, la empresaria, el directivo, la directiva de este país no están reconocidos, no se valora su esfuerzo, su labor que hace, realmente podemos estar hablando de lo que queráis, pero no tenemos nada que hacer. Por tanto, no os preocupéis, yo voy a respirar tranquilamente y vamos a seguir trabajando por ello. José Luis, ¿quieres añadir algo? No, muy brevemente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, ¿no? 5 condiciones que yo he observado a lo largo de mi vida que se han dado para que España dé saltos para adelante, y los ha dado casi milagrosos. Primero, lo ha dicho él, estabilidad. Esto es la Constitución del 78 al final, ¿no? 2, el más importante de todos, el ánimo de los empresarios y de los directivos. Y eso está aquí. Yo lo estoy viendo cada día. Tercero, consenso político. Ya he dicho, ni está ni se le espera. Pero cooperación público-privada en aumento. Bueno, algo es algo. Cuarto, una cuestión que nos ha acompañado siempre previamente a los saltos. Es el apoyo de las democracias occidentales. Ahora lo tenemos tanto que estamos dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero efectivamente eso es absolutamente necesario. Esto existe.
Hay 140.000 millones encima de la mesa para la transformación de nuestro tejido empresarial. Esto no puede desaprovecharse de ninguna manera. Eso hay que aprovecharlo para transformar el tejido empresarial español. Y quinto, y es un factor de otra naturaleza, el turismo extranjero. El turismo extranjero se nos cayó en el año 2020, pero este año se ha evidenciado que ya está aquí y no va a dejar de estar aquí. Consecuencia, esta fuerza de arrastre que tiene el turismo dinamiza toda la economía española. Si se dan estas condiciones, que se dan, tenemos las condiciones para dar nuevo salto de progreso y modernidad y al final de bienestar de los españoles. Por acabar, que estamos sin tiempo, yo creo que estamos de acuerdo que tenemos un gran reto de transformación en España para construir ese modelo económico de más valor añadido, de más productividad, que impulse el crecimiento a largo plazo. Si eso lo conseguimos, se acabarían casi todos los problemas que tenemos en el país de índole económica. Se tienen que dar unas condiciones para que este proceso de transformación se ejecute, lo habéis dicho, un entorno de estabilidad. Hoy se ha hablado de líderes con visión y con ambición. Necesitamos activar la capacidad de liderazgo que tenemos en los políticos, en los empresarios. Necesitamos personas con capacidad transformadora y que estén dispuestos a poner el bien común por encima de los intereses individuales. Eso es muy importante. Y finalmente, hacer un buen uso de los fondos Next Gen. Yo creo que nosotros decimos que esos fondos son como un macroplan de inversión. Y un plan de inversión siempre es la respuesta a una estrategia. No tengo un plan de inversión y voy viendo en qué los gasto. Tienes que tener una estrategia y dirigir el plan de inversión a ejecutar esa estrategia. Creo que los fondos los tenemos, me parece fundamental que no perdamos esta oportunidad de usarlos bien. Muchas gracias, Isidro, muchas gracias, Cede, por habernos invitado. Esperamos que os haya sido útil. Muchas gracias a todos.